¿Cómo se comporta una mesa de 3 patas? Hay ¿Se mesa aguanta? de 3 ¿Se patas. aguanta? Hay Sí, mesa de sí, 3 cómo no. patas. ¿No se cae? Esas No, modernas, para ¿viste? nada. Que ahora... Sí. No, y hay unas vintage también, que Sí. son como baladitas, ¿viste? Sí, sí, sí. Que tienen 3 patitas. Con 3 patas alcanza. Con 3 Hoy patas. alcanzó, por lo Sí, visto. Por lo sí, visto. sí. La pata Teresa, la pata Rafael y la pata Guillermo. Nos faltó la cuarta pata. ¡Cuac! Sí. Bueno, vamos a los telegramas. 3 telegramas entonces. Sí, ¿Quién sí. empieza? ¿Vas tú, Guillermo? Bueno, sí, yo quería hacer un comentario con respecto al programa de Telemundo, el tuyo de anoche, con el canciller Nin, frente a una frase, cuando él se sintió acorralado en un momento, dice, ¿pero qué quieren? ¿Que le declaremos la guerra a Venezuela? Y yo colgué un tuit que me llama la atención la cantidad de gente que se fue sumando, en el cual puse, no, para nada. Simplemente decir, Maduro ignora los valores y principios democráticos. Es decir, nada de declarar la guerra, como planteaba él de esa manera. Decir esta frase, lo que pasa es que no dicen esta frase. No, eso venía a cuento de lo que el Mercosur tiene que hacer con Claro. Venezuela, una materia en la cual Uruguay ha ido poniendo el freno, ¿no? Sí, sí, terriblemente. Terriblemente. Y en cierta medida uno diría, bueno, si le van a poner el freno así, eliminen la cláusula del protocolo de Ushuaia que específicamente señala concretamente que si, tiene que ser democrático. que si tenés un quiebre del funcionamiento democrático, bueno, tenés que eventualmente transitar por un proceso que te saca del bloque, ¿no? Ahora, después de la cumbre de Mendoza, se está activando ese procedimiento del protocolo de Ushuaia, ¿no? Esa fue una novedad que ayer fue parte de la entrevista con el ministro Nin Noboa, ¿no? Esta carta que se le dirigió al canciller bolivariano, al canciller del gobierno de Nicolás Maduro, invitándolo a una reunión de consultas en Brasilia esta misma semana. Sí, sí. Lo otro que a mí me llamó la atención es la reacción del canciller brasilero, señalándole que Uruguay estaba como embretado en una situación que le impedía pronunciarse. Yo lo estoy diciendo con otras palabras, pero en cierta medida... Clara injerencia, Clara injerencia. Claro, ese es un aspecto interesante. Yo creo que Ahí el canciller yo te creo que contestó efectivamente, bien. yo creo que Ahí el efectivamente canciller te contestó Nin bien. cada vez que tiene que entrar en estos temas tiene un problema entre lo que en el fondo él piensa y siente y lo que desde su posición puede expresar y puede... No, pero ahí expresó claramente que era una injerencia en los temas No, internos, eso que podía haber habido un problema de eso con traducción. respecto al pronunciamiento del canciller, pero yo me refiero a lo que en realidad piensa con respecto al tema Venezuela. Podrían tener pronunciamientos muchísimo más claros, porque la realidad que la situación de Venezuela da para decir claramente, Maduro desconoce los principios y valores democráticos, pero eso no lo van a decir. Entonces lo que el canciller brasileño le señala es por qué no lo dicen. No lo dicen porque hay ciertas obligaciones contraídas. Sí, porque la interna del partido de gobierno tiene grupos de izquierda radical, izquierda extremista, dice el canciller brasileño, y eso, claro, lo hizo saltar a Nin, ¿no? Exacto. Que dijo que estaban fuera del frente. Primero, que estaban fuera del frente, y segundo, que no le correspondía a un canciller de otro país hablar sobre Exacto. motivaciones, interpretar la realidad de la fuerza Sí. política Y tiene oficialista, etcétera, ¿no? Pero en síntesis me Tiene pareció razón. muy bueno realmente el desarrollo de la entrevista de ayer, lo mismo que me parecieron las anteriores, ¿no? Pero la de ayer en particular, frente a estos temas, ¿no? que son muy sentidos, muy bien. Bueno, sí, yo creo que el tiempo dio para hacer un abordaje bastante profundo de un tema acotado, concreto, que era el de estos días, con algunas pinceladas también a propósito del Mercosur como tal, dejando de lado el capítulo de Venezuela, para dónde va, ¿no? Exacto. Rafael. Bueno, que estoy siguiendo con atención toda la evolución de estos primeros pasos de la instrumentación del decreto sobre comercialización de marihuana en las farmacias, y que hay algunos indicios interesantes. Un especialista, Sebastián Aguiar, el sociólogo, declaró que según sus estimaciones podría llegar a haber un 50% de consumidores captados o que han quedado por fuera del mercado negro, es decir, del narcotráfico. Acá para mí los efectos nocivos de la marihuana, como dijo la experta Alba Negrín, ¿verdad? Hace un rato, más temprano, Uruguay es un excelente campo para estudiar y diferenciar mitos de hechos de los efectos nocivos, que sabemos que bien no hace la marihuana, eso lo tenemos por claro. Ahora, el problema es cuál es el mal mayor, si el consumo de marihuana o el narcotráfico. Y en eso me parece que, bueno,
Sigo con atención estos datos y aparentemente el camino es el indicado. Y me parece una lectura muy anticipada la del sociólogo. No, puede ser. Simplemente digo... Porque yo te podría decir que, en definitiva, si él, yo no sé cómo razonó en su cálculo, pero si razonó, por ejemplo, con respecto a lo que hace la captación de los clubes canábicos, del autocultivo y los inscriptos, de pronto simplemente explica que aumentó el número de consumidores total. Es decir, no le provocaste un golpe al narcotráfico, sino que básicamente, porque tú tienes que provocar un cambio sustancial allí. Sí, porque el gran efecto negativo de todo esto, y particularmente con un Estado que te la ofrece y te la vende, es que termines con un aumento sustancial del número de consumidores. Ese es un problema. Es un lindo tema para discutir. De todas formas, quiero destacar que vi el otro día un periodista holandés, fíjense lo que le digo, holandés diciendo que vino a aprender de esta experiencia, a ver, porque considera Uruguay el paraíso de la Uruguay. Y diciendo esto, digo el reverso. También los uruguayos deberíamos tener esa actitud holandesa, por ejemplo, con el tema de la educación, en lugar de tener el nivel de ombliguismo que tenemos. Tercer telegrama. Tercer telegrama, nada que ver con todos esos, es una invitación. Mañana a las 19 horas en la Huella de Sereñi va a haber un panel sobre por qué se aprueba o no se aprueba y los contenidos de la Ley Integral de Violencia Basada en Género, que duerme el sueño de los justos en el Senado de la Nación desde abril del año pasado. Enviada por el Ejecutivo, incomprensible que no tenga su aprobación, que no esté aprobada, porque se supone que la envió el partido que tiene la mayoría parlamentaria, ¿verdad? En el panel va a estar Daisy Tourné, va a estar Mariela Mazzotti, va a estar Rafael Paternain y yo. ¿Y por qué pensás están todos invitados? Creo que hay múltiples explicaciones. Creo que no tiene una sola explicación. Una de las explicaciones es un problema serio que tiene el Parlamento uruguayo de que no tiene buenos parlamentarios. Y otra de las explicaciones es que esa ley tiene problemas también, bueno, yo ahí discrepo, pero de todos modos esa ley fue trabajada durante 2 años por expertos nacionales e internacionales. Puede tener, como toda ley larga y que tiene 101 artículos, puede tener algunos problemas. Pero si estudian 10 artículos en 1 año y medio, difícilmente podamos llegar a una conclusión. Y también creo que no hay voluntad política, ¿no? Sí, creo que quedaron muy bien mandando la ley al Parlamento, como quedaron muy bien legislando al grito de parte del Poder Ejecutivo, como quedaron muy bien legislando al grito esta cosa que ni siquiera se terminó de aprobar del femicidio, después de la marcha del 8 de marzo, porque claro, algo había que hacer, pero no hay voluntad política, entre otras cosas, porque claro, una ley como esa implica determinados cambios y además implica, como toda política pública, poner plata. Mientras tanto, las mujeres siguen siendo asesinadas. Quedó ahí frenado un debate entre Rafael y Teresa, me dio la impresión, ¿no? Sí. ¿Se contuvieron? Yo leí el texto de esa ley. A mí me despierta muchas preguntas. Con gusto te las contesto cuando quieras. No, lo podemos hacer en público. Lo podemos hacer en público. Acá lo podemos hacer. Pero también te invito a que vayas mañana, ¿no? Me encantaría, pero estoy invitado a otro evento en el que tengo que participar. ¿Por qué no cruzan invitaciones? Leeré las repercusiones como corresponde. Teresa pues me interesa Herrera, mucho. Rafael Porsekansky y Guillermo Fossati, gracias por acompañarnos en esta mesa hoy miércoles. Un gusto como siempre. Noticias vienen con la actualización a media mañana de Romina Andrioli y después seguimos en perspectiva hasta las 11 de la mañana. Está pendiente el móvil de Rosario y viene nuestra sección de disrupción, tecnología e innovación con la atención puesta en los vehículos autónomos y sus consecuencias.